Hola, buenas tardes. Mi nombre es Enrique Urías y junto con mi novia Estrella Espinosa nos dedicamos a impartir cursos, talleres y asesorías en materia de educación financiera. El día de hoy en este video vamos a explicar qué es y cómo funciona paso a paso la depreciación de activos o bienes de una empresa o de una persona. Para ello vamos a enfocarnos en un documento que se llama Normas de Información Financiera o los abrevian o denominan las NIF, que es un documento elaborado por contadores, especialistas en contabilidad, donde se explica a nivel nacional cómo funcionan las reglas para los registros contables y financieros de todo lo que ocurre en la contabilidad. De ahí, en su índice, nos vamos a enfocar en la norma de información financiera en la NIF C6. Ese capítulo habla sobre propiedades, planta y equipo, o sea, bienes de larga duración, carros, computadoras, muebles, maquinaria. Y también nos vamos a enfocar en la INIF C15, que habla sobre el deterioro en el valor de los activos de larga duración. Y para ello vamos a hablar de la depreciación, que es el desgaste que sufren los bienes de una persona o empresa por su uso en el negocio durante el transcurso del tiempo. Y eso va a representar una disminución en su valor monetario. ¿Qué significa esto? Yo adquiero un vehículo, adquiero maquinaria, yo adquiero una computadora y este va a sufrir un desgaste físico y por ende en términos financieros va a tener un menor valor y eso se debe de registrar en la contabilidad para tener una mejor estimación de su valor real en tiempo real. Y eso se va a calcular mediante la determinación de un elemento que vamos a denominar vida útil. ¿Qué significa vida útil? Va a ser la cantidad de años que nosotros valoremos o creemos que va a durar en funcionamiento el objeto. Y con ello vamos a calcular unos porcentajes que vamos a denominar tasas de depreciación. Esas tasas de depreciación nosotros las vamos a calcular mediante una fórmula donde vamos a dividir, aquí está la fórmula, 1, un entero o 100% entre los años que estimamos que va a durar vivo el artículo o funcionando más bien. Eso nos va a arrojar como resultado un decimal o porcentaje y ese va a ser el porcentaje de depreciación o desgaste anual del artículo. Y ojo, si se fijan aquí en esta pequeña fórmula que yo les planteo, la tasa de depreciación la vamos a obtener con una fórmula que resultará de dividir 1 entre los años que va a durar funcionando el artículo y la cantidad de años que va a funcionar el artículo no nos la define ningún manual. Nosotros lo vamos a estimar en base a la experiencia usando artículos similares en la empresa o si no tenemos experiencia en ello, con base a la experiencia en los vendedores, compradores, en las personas de la empresa que usan este tipo de artículos o en expertos externos que nos puedan brindar dicha información. Este tema de depreciaciones es para tema financiero y contable. No se tiene que confundir con temas fiscales o de cálculo de impuestos sobre la renta, ya que existen tasas porcentuales en la ley del ISR sobre un tema muy parecido a este, el cual se denomina deducción de inversiones. Y ahí cabe reiterar que deducción de inversiones es distinto a depreciaciones, aunque tienen fórmulas semejantes, ambos manejan tasas y tienen objetivos muy parecidos, cabe reiterar que van a ser distintos entre sí y que en la práctica normal suelen unificar estos dos y darle tratamiento como si fueran la misma cosa, una sola fórmula y no es así. Se tienen que tener los cálculos para efectos contables y financieros y para determinar el valor monetario y los otros cálculos por allá de deducción de inversiones que son para temas fiscales que de manera incorrecta la deducción de inversiones la suelen denominar depreciación fiscal. En las leyes no existe ese término de depreciación fiscal, se denomina deducción de inversiones de conformidad con la ley del ISR allá, saliendo de este tema, y aquí de conformidad con las normas de información financiera se llama depreciación. Antes de hacer cálculos necesitamos tomar en cuenta algo. Es muy acostumbrado que en la práctica cuando le calculan sus tasas de desgaste y depreciación a los artículos van reduciendo el valor de un artículo hasta que el mismo vale un peso o vale 0 pesos y eso no es una práctica correcta tampoco porque un bien por mucho
que se desgaste o ya no se encuentre en funcionamiento, va a seguir contando con un valor mínimo al que lo podremos vender. Ese es el valor de desecho. Después de su vida útil, si lo podemos vender como chatarra, como basura o aún se encuentra en condiciones poco favorables, pero se puede seguir usando para quien se lo vendamos, se puede y va a continuar teniendo un valor monetario. Para los cálculos vamos a hacer una tabla como ejemplo. Aquí vamos a poner una lista de nuestros activos o bienes. Son ejemplos hipotéticos, un Tsuru Nissan 2026, que en términos contables sería equipo de transporte. Tenemos una laptop marca D, que en términos contables sería equipo de cómputo. Tenemos una impresora marca Epson, que en términos contables sería también equipo de cómputo. Tenemos un escritorio marca Troncoso, que sería mobiliario y equipo. Tenemos un local comercial en la colonia El Cerro, que sería la cuenta contable que solemos denominar edificios. Y tenemos un soplahojas marca El Inge, que sería maquinaria y herramienta. Varios activos fijos. Y aquí vamos a tener una columna para la vida útil, que si hemos comprado activos similares y hemos visto cuánto han durado, podemos nosotros estimar la cantidad de años o preguntársela al proveedor o si no a los empleados de la empresa que ya trabajen con ese tipo de artículos. Aquí ponemos ejemplos hipotéticos de vida útil. Vida útil del vehículo, 40 años. Vida útil de la laptop, 4 años. Vida útil de la impresora, 6 años. Vida útil del escritorio, 12 años. Vida útil del local comercial, 50 años. Y vida útil del soplahojas, 8 años. Y vamos a poner su valor de adquisición, cuánto nos costó comprar los artículos. Aquí están los precios. Vehículo 150,000, laptop 7,000, impresora 8,000, escritorio 12,000, local comercial 400,000 y soplahojas 16,000. Ahora que ya identificamos cuánto costó adquirirlos, vamos a manejar el valor de desecho, que estos también van a ser valores estimados. Aquí son los valores hipotéticos. Después de 40 años estimamos que el vehículo como chatarra o como muy viejo, muy usado, tendrá un valor de 30,000. La laptop y la impresora valor de 500. El escritorio por muy viejo que esté como madera vieja tendrá un valor de 2,000. El local comercial tal vez un valor de 40,000. Y el soplahojas un valor de 1,500. Estos datos también, así como estimamos la vida útil, ese valor de desecho también lo podemos estimar, ya sea por medios propios o con ayuda de terceros. Entonces nosotros solamente vamos a calcular el desgaste sobre la parte que no será valor de desecho. ¿Y cómo vamos a calcular la base de la depreciación? Con una resta. Al precio en que adquirimos el artículo le restamos el valor de desecho y quedaría de esta manera. ¿Qué significa? Que si nosotros adquirimos un vehículo en 150,000 y su valor al final cuando ya no funcione va a ser de 30,000, significa que su valor se va a reducir 120 pesos en el transcurso del tiempo durante 40 años. En el caso de la laptop igual, la laptop la adquirimos en 7,000, al final va a valer 500, se va a reducir su valor 6,500 pesos a lo largo de 4 años. Con la impresora también vale 8,000, su valor de desecho es de 500, su valor se verá reducido 7,500 pesos a lo largo de 6 años. El mismo razonamiento con el escritorio local y soplahojas. El escritorio de 12,000 acabará en 2,000 pesos, se reducirá 10,000 pesos en su valor durante 12 años. A lo largo de 12 años, el local comercial de 400,000 que acabará en 40,000 tendrá una reducción de 360,000 en su valor a lo largo del transcurso de 50 años. Y el mismo ejemplo del soplahojas. Vale 16, acaba en 1,500, se reduce 14,500 su valor a lo largo de 8 años. La tasa de depreciación la vamos a calcular dividiendo, habíamos comentado, un entero entre la cantidad de años de vida útil. En porcentaje será expresado de esta manera. 1 sobre 40 me da 2,5, 1 sobre 4,25 y así sucesivamente. Esta tasa de depreciación la vamos a multiplicar por la base de la depreciación y así determinaremos cuánto es el desgaste que va a sufrir en términos monetarios cada artículo de manera anual. ¿Qué significa esto? Que cada año el vehículo va a tener una reducción en su valor de 3,000 pesos, la laptop de 1,600, la impresora de 1,250, el escritorio 800 pesos, el local comercial 7,200 y el soplahojas 1,800 pesos. Y les había comentado que los estados financieros se elaboran de manera anual,
como mínimo, pero lo recomendable es imprimirlos cada mes para poder tomar decisiones de manera periódica. Entonces, si aquí tenemos que este será su desgaste anual, ¿cómo determinaremos el desgaste mensual? ¿Sí? Dividiendo la depreciación anual entre 12 para obtener un desgaste o reducción de manera mensual. ¿Qué significa esto? Que al mes el Suru pierde un valor de 250 pesos, al mes la laptop pierde un valor de 135 pesos, la impresora al mes pierde un valor de 104 pesos, el escritorio 69 pesos menos cada mes, el local comercial su valor se reduce en 600 pesos y el soplahojas su valor se reduce en 151 pesos para que acabando los 40 años, 4, 6, 12, 50 y 8 años, reitero, su valor no va a quedar en 0 pesos, va a quedar en los valores de desecho que vienen en la columna llamada valor de desecho. Así es como se calcula la depreciación. Las personas que se encargan de hacer el inventario del patrimonio van a tener esta lista de artículos y nosotros en la contabilidad tenemos las fórmulas y cálculos del desgaste de cada uno de ellos, que si bien tenemos esto en Excel, podemos tabular, calcular, copiar y pegar fórmulas y es sencillo llevarlo a cabo. Eso sí, lo que necesitamos saber es razonar cómo funciona esto. Si les agrada que mi novia y yo subamos contenido como este, pueden encontrarnos también en Facebook como Enur Asesoría Financiera. Pueden mandarnos un correo a enur.despachocontable@gmail.com con alguna duda que tengan o si desean contactarnos o si simplemente desean leernos, nos pueden encontrar en internet en enurfinanzas.blogspot.com. Si se quedaron hasta el final de este video y han visto los otros, les agradecemos muchísimo. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.